Atención, mucha atención. Cuando la opresión maligna es dura y es fuerte y clamamos a Dios y se nos hace más fuerte y más dura, esto es señal de que Dios ha escuchado nuestro clamor y que ya está planeando y promoviendo nuestra plena, real y total liberación. Tengamos esto presente. Cuando la lucha se hace fuerte y cada día más fuerte, cuando el problema se hace más duro y más difícil, cuando las cosas se ponen, como decimos nosotros, color de hormiga y nos las vemos negras, como también decimos, nos las vemos difíciles y clamamos y oramos y hasta parece que las cosas se ponen más duras, más terribles. Casi nosotros con ganas de desistir, porque las cosas se ponen fuertes, porque las cosas se ponen terribles. Ya por un lado, ya por otro, ya luchas, ya problemas, ya problemas espirituales, problemas económicos, problemas físicos, problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas laborales, etcétera, etcétera, etcétera. Y parece que clamamos y clamamos y no hay nada. Y parece que cuando más clamamos las cosas se empeoran, se ponen terribles, se ponen fuertes. Y cada vez ponen más terribles y se ponen más fuertes. Entendamos claramente que cuando las cosas se nos ponen más duras y difíciles, cuando la opresión maligna, aun cuando clamamos, se pone más dura y más fuerte y nos acecha más terriblemente, tengamos presente y claro que Dios ha escuchado nuestra oración, nuestro clamor, y ya está planeando y promoviendo nuestra plena y real y total liberación. Por eso el enemigo se levanta con un fin y con un propósito. ¿Y cuál es? Impedir nuestra liberación. Impedir que seamos desatados completamente de cualquier presión u opresión maligna. Amados hermanos, amadas hermanas, no sé qué es lo que usted esté pasando y cómo la esté pasando. No sé qué es lo que usted está experimentando y qué está usted experimentando y qué tanto siente que ya no puede, que ya no aguanta, que ya no soporta, que hasta ha pensado en desistir. No desista. Vengo a decirle en nombre de Dios, no desista, no desmache. Porque si usted está clamando, si usted está orando, si usted está buscando a Dios de verdad y de corazón, y con toda su alma y con todas sus fuerzas, y las cosas se le han puesto color de hormiga, se le han puesto duras y difíciles, se le han puesto terribles, la opresión maligna en vez de menguar parece que aumenta, tenga presente que Dios ha escuchado su oración, su clamor, y Dios ya está planeando, promoviendo su entera y completa liberación. Y lo vamos a ver con fundamento en la palabra de Dios, y para esto yo quiero leer la Biblia en el libro del Éxodo capítulo 3. Libro del Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Vamos a leer esta parte escritural. Libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 7 al 9, dice así: Y dijo Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues tengo conocimiento de sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacólos de aquella
y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del pereceo, del eteo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Miren, hermanos, aquí encontramos la historia del pueblo de Dios, la historia del pueblo de Israel. Un promedio de 430 años estuvieron esclavizados allá en Egipto. Llegó el momento que hasta parece que se habían acostumbrado a la vida de esclavitud. Pero llegó el momento en que la esclavitud se tornó un tanto demasiado opresiva. Los egipcios, el faraón, los capataces estaban abusando de su autoridad sobre los israelitas. Y cuando el pueblo judío, cuando el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Dios sintió la presión, empezó a clamar. Clamó a Dios porque la presión y la opresión, como dice aquí, de sus exactores, de sus amos, de sus señores, de sus esclavizadores, cuando la presión fue más fuerte, ellos clamaron a Dios. Y cuando ellos clamaron a Dios, Dios les escuchó. Y Dios planeó y promovió su liberación. Como de antemano ya estaba predicho, con anterioridad. Pero nos damos cuenta que cuando clamamos y las cosas se ponen más fuertes, duras y terribles, creo que es normal y es lógico. Porque cuando clamamos a Dios y el cielo se empieza a mover a nuestro favor, también el infierno se levanta con furia para tratar de impedir nuestra liberación, para tratar de impedir que salgamos de cualquier opresión maligna. Pero sigamos clamando, sigamos orando. El pueblo de Israel sintió la presión fuerte, clamó a Dios y la presión aumentó aún más. Pero su liberación fue real, su liberación fue efectiva. No importa cuánto la opresión de sus exactores, de sus opresores, de sus esclavizadores, no importa cuánto aumentó esa presión y opresión terrible para con los israelitas, Dios prometió liberarlos y los liberó. Dios prometió sacarlos de la esclavitud y los sacó con mano fuerte. Aun cuando ya se estaba promoviendo la liberación, todos sabemos la historia, cuando Moisés se presentó ante el faraón, porque fue a Moisés a quien Dios escogió para ser el libertador del pueblo de Israel. Cuando Moisés se presentó ante el faraón, dice la Biblia claramente, si usted ha leído la Biblia, usted no me dejará mentir. Dice la palabra del Señor que cuando Moisés se presentó ante el faraón, cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón para pedir amablemente la liberación del pueblo, el faraón se enardeció,
el faraón se enfureció y la opresión sobre Israel aumentó, una opresión terrible, una opresión durísima, una opresión fuertísima. Mire, que dice la Biblia que hacían ladrillos, pero el mismo faraón les proveía la paja para hacer los ladrillos. Pero cuando Moisés, enviado por Dios al faraón para pedir y exigir la liberación y la libertad del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, el faraón dice que tomó una decisión drástica y terrible para oprimir más a los israelitas. ¿Y cuál fue? Que ahora ya no les iba a dar paja, que ellos mismos, los judíos, los israelitas, ahora tenían que ir a buscar la paja al campo para hacer los ladrillos, y tenían que hacer la misma cantidad de ladrillos. Mire, algo terrible. Algo terrible. De por sí la presión estaba fuerte cuando tenían que sacar cierta cantidad de ladrillos. Se las veían para sacar esa cierta cantidad. No estaba nada fácil ni liviano sacar esa cantidad exigida por el faraón de Egipto. No estaba nada fácil. Se las veían. Ya sentían la presión. Ya sentían la opresión fuertísima. Pero ahora que Dios levanta a Moisés y empieza a promoverse su liberación o a exigir su liberación, el faraón se enardece, se enfurece y aumenta la presión. Aumenta su presión sobre los israelitas, sobre el pueblo de Dios, sobre los judíos. Algo tremendo. Y esto es algo muy importante que debemos entender ahora nosotros. Esto siempre va a ser así. Pero entendamos una cosa, que cuando la opresión aumenta en un hijo de Dios, en un cristiano, en un verdadero seguidor de Jesús, en alguien que está procurando agradar a Dios de verdad y buscando a Dios, pero las cosas se le ponen fuertes, terribles, las cosas se le ponen difíciles. Pero si está buscando a Dios, decimos, ¿pero por qué si estoy buscando a Dios? ¿Pero por qué si estoy orando? ¿Pero por qué si hasta estoy ayunando? ¿Pero por qué si me estoy esforzando? Es para que estuviera tranquilo y relax, con una completa paz en mi vida y que todo me fuera bien. Pero déjeme decirle algo, que el enemigo bien sabe, bien se da cuenta cuando Dios se empieza a mover a favor nuestro para liberarnos y desatarnos completamente de cualquier opresión o esclavitud del enemigo. Y por lógica el enemigo se va a levantar. Por lógica el enemigo no se va a quedar de manos cruzadas. El enemigo va a mover a todo el infierno para aumentar la presión y la opresión sobre aquel hombre, sobre aquella mujer, sobre aquel cristiano, sobre aquella cristiana, sobre aquel siervo de Dios, sobre aquella sierva de Dios que realmente está procurando buscar a Dios y agradarle en todo. El enemigo siempre se va a levantar con furia contra todos aquellos que realmente están procurando escapar totalmente de sus garras y de sus maquinaciones y de sus
opresiones. Por lógica, en estos casos se tiene que usar la fuerza. Si nos damos cuenta y leemos la historia del pueblo de Israel, de cuando estuvo esclavo y se efectuó su liberación no se logró negociando. Se trató de negociar su liberación, pero al último Dios tuvo que usar su fuerza, su poder extraordinario y sobrenatural para liberar a su pueblo. Pues déjeme decirle, amado hermano, hermana, que si usted de verdad está buscando a Dios, si usted de verdad está caminando con Dios y se está esforzando por hacer la voluntad de Dios, aunque usted se sienta demasiado atacado, acechado, y la opresión la sienta fuerte y terrible, y vea que hasta aumenta y crece más y la siente más dura, no desista, hermano, no desista, hermana. El Dios que liberó a Israel de la esclavitud de Egipto lo va a liberar a usted, la va a liberar a usted. Solamente usted no desmaye, usted no dude, usted siga orando, usted siga clamando, usted siga buscando de Dios, usted siga se consagrando, usted siga obedeciéndole a Dios en todo cuanto más se pueda, con la misma ayuda de Dios, por supuesto. Usted siga se esforzando, siga orando, siga ayunando, siga leyendo la Biblia, siga se congregando, siga haciendo la obra de Dios en la tierra, siga llevando a cabo en su vida la voluntad de Dios, siga predicando la palabra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo cuanto concierne a Dios y a su voluntad, usted siga dispuesto para llevar a cabo la voluntad de Dios y la obra de Dios en su vida, aún en medio de terribles presiones y opresiones malignas. Cuando la presión y opresión maligna se hacen más fuertes y duras, es señal de que Dios ya ha escuchado nuestras oraciones y ahora está planeando y está promoviendo nuestra entera y completa y total liberación. Y el enemigo se está levantando fuertemente contra nosotros porque la quiere impedir, porque la quiere estorbar, porque no quiere que seamos totalmente libres y desatados de toda atadura o ligadura que aún a veces por ahí pueden estar oprimiéndonos o atándonos y dándole ventaja de repente al enemigo sobre nosotros. Pero hermano, usted siga adelante, sigamos adelante. No nos dejemos engañar. El enemigo, con atacarnos fuertemente cuando buscamos a Dios de verdad, con entrega, devoción y pasión y con todo corazón, cuando nos ataca fuertemente y nos acecha y nos ataca con una y otra y tantas cosas y nos hace la vida dura e imposible, lo que quiere es confundirnos, lo que quiere es engañarnos, lo que quiere es hacernos desistir y volver atrás. Lo que quiere es hacernos dudar de Dios y de sus palabras y de sus promesas, pero no permitamos que eso suceda en nosotros y que el enemigo logre sus malignos planes y objetivos de hacernos desistir. No lo permitamos. Entre más la presión y la opresión maligna aumente para contra nosotros, más vistámonos de la armadura de Dios. Más busquemos llenarnos del Espíritu Santo, más busquemos llenarnos de la presencia de Dios, oremos más todavía. Si la opresión aumenta, aumentemos también nuestro tiempo de oración. Si la presión y opresión maligna aumenta nuestro clamor, hagámoslo más intenso, más profundo y más fuerte, y más constante, y más perseverante, y más frecuente, y permanente. Clamemos más fuerte y más desde el fondo del corazón y del alma, que Dios no se quedará sin responder nuestra oración y petición. No se nos olvide que dijo el Señor Dios Todopoderoso, por ahí en Jeremías 33:3, Él está diciéndonos todavía: clamen a mí, que yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y dificultades que ustedes no saben. Primero que nada hay que volvernos a Dios, arrepentidos, humillados, quebrantados, reconociéndonos delante de Él. Y enseguida clamemos para que Dios
Así como liberó a su pueblo Israel de la esclavitud de Egipto, así nos libere totalmente a nosotros, no muy tardando, nos libere. ¿Y cuándo nos va a liberar completamente? ¿Cuándo vamos a ser desatados completamente? ¿Cuándo vamos a ser libertados completamente? Cuando Cristo venga. Cuando Él venga por la iglesia. Cuando Él aparezca en las nubes y nos diga: suban acá. Entonces nuestra liberación plena y total habrá llegado. Entonces seremos totalmente desatados y seremos completamente liberados. Seremos transformados y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, para estar para siempre con el Señor en el cielo y gozarnos con Él por toda la eternidad. Esto es lo que el enemigo quiere impedir, que usted esté listo y preparado para experimentar la plena y entera y total liberación que Dios ya tiene preparada, que Dios ya está por llevar a cabo en usted y en mí y en todos los que le amamos y creemos en su palabra y en sus promesas. El enemigo quiere impedir que seamos totalmente liberados y desatados. El enemigo quiere que nosotros le creamos a sus mentiras, a sus engaños. El enemigo quiere confundirnos, pero con la ayuda de Dios no lo va a lograr. Metámonos con Dios profundamente y que no nos confunda con sus acechanzas y ataques. Que no nos engañe con sus acechanzas y ataques, no, al contrario. Que cuando más fuerte sintamos sus acechanzas y sus ataques, entendamos que realmente estamos en guerra, en batalla, y que estamos peleando la buena batalla y que no debemos dar marcha atrás, que no debemos bajar la guardia, al contrario, debemos mantenernos firmes en el campo de batalla, vestidos de toda la armadura de Dios para pelear contra el enemigo, resueltos a ganarle toda lucha, guerra o batalla que nos haga. Pero no nos demos por vencidos. Es verdad que a veces sentimos no poder, pero no se nos olvide que Dios está con nosotros como poderoso gigante. Y no se nos olvide que si Dios con nosotros, nadie podrá contra nosotros. No se nos olvide que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Esto es algo muy importante que debemos tener presente. Que aun cuando nos veamos en medio de tanta presión y opresión maligna, aún en medio de toda esa grande y terrible presión maligna, Dios nos va a sacar triunfantes y victoriosos, porque Dios nos va a dar la victoria, porque Dios va a pelear por nosotros como Él mismo nos lo ha dicho: estáos quedos, que Jehová peleará por vosotros. Él nos ha dicho: la guerra no es de ustedes, la guerra es mía. Estáos quedos, dice el Señor. Estáos tranquilos. Estáos confiados en mí, dice el Señor. Yo voy a pelear por ustedes y les voy a dar la victoria. Solamente confíen en mí, dice Dios. Esperen en mí, crean en mí, dependan de mí. Déjenmelo todo a mí, dice el Señor. Dijera Pedro por ahí en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 5 versículo 7: echad toda vuestra ansiedad sobre Él y Él tendrá cuidado de vosotros. Entreguémosle a Dios todos nuestros problemas, penas, preocupaciones, luchas y pruebas, necesidades, cargas. Entreguémosle a Él todas las cosas que se nos apesantan en la vida.
Pongámosle todas nuestras cargas a los pies de Jesucristo y Él las llevará por nosotros. Dios mismo nos lo ha dicho a través del salmista: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Esto es la palabra de Dios. Esto es la promesa de Dios, y que nosotros estamos llamados para conocerla, creerla y para experimentarla. No se nos olvide que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. Hebreos 10:37 dice por ahí: porque un poquito el que ha de venir vendrá y no tardará, y el justo en su fe vivirá. Esto es algo muy importante, que nos mantengamos viviendo en justicia y en la fe, y la fe bien puesta en nuestro Señor Jesucristo, en lo que nos ha dicho y en lo que nos ha prometido. Que no dudemos de lo que nos ha dicho, que no dudemos de lo que nos dice, que no dudemos de sus promesas, que no dudemos de lo que nos ha prometido. No olvidemos que fiel es Dios, que ha de cumplir todo lo que nos ha dicho y ha de cumplir todo lo que nos ha prometido. Claro, siempre y cuando nosotros hagamos lo que nos toca y nos adueñemos de su palabra y nos adueñemos de sus promesas. Creamos a su palabra, creamos a sus promesas, y se nos harán tanto su palabra como sus promesas reales, efectivas y cumplidas en nuestras vidas. Hoy, en lo que concierne a esta vida, y en el mañana a lo que concierna a lo espiritual y a lo eterno. Hoy Dios cumplirá su palabra en nosotros en lo concerniente a lo de esta vida y a lo espiritual. Pero en el mañana también Dios cumplirá sus palabras y promesas en lo concerniente a lo espiritual y a lo eterno. Amados hermanos, amadas hermanas, ánimo y adelante. No nos amedrentemos por la dura opresión que a veces llegamos a sentir. No nos echemos para atrás por la tanta presión maligna y las tantas duras y terribles asechanzas que sentimos de parte del enemigo, por los terribles ataques que a veces sentimos contra nosotros de parte del enemigo. No nos echemos para atrás. Tomemos la armadura de Dios, y no se nos olvide lo que dice Pablo a los Corintios en su segunda carta, segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 4. No se nos olvide de lo que dice ahí: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de todo tipo de fortaleza. Óigalo bien y créalo. Esto es palabra de Dios. Esto es promesa de Dios. Cualquiera que toma las armas de Dios no será vencido. No perderá ninguna lucha. No perderá ninguna guerra. No perderá ninguna batalla. Porque las armas que Dios nos da son fuertes y poderosas. Son invencibles e inquebrantables. Las armas que Dios nos da son seguras y poderosas. Quien tiene las armas de Dios siempre será victorioso. Siempre será un triunfador. Siempre será un ganador. Tendrá que luchar, sí, tendrá que batallar, tendrá que pelear, pero ganará. Ganará. Porque Dios no sabe perder. Y Dios jamás va a perder. Y los que están o estemos con Él, también con Él seremos más que vencedores. Y ganaremos aún las batallas contra nuestros más grandes y peores y acérrimos enemigos. Porque el Dios grande y todopoderoso será el que siempre peleará por nosotros y nos dará la victoria. Nos dará el triunfo, nos dará la
completa y entera libertad y nos dará la salvación y la vida eterna. Y nos dará un escape seguro, total, donde el enemigo jamás nos pueda alcanzar y jamás nos pueda seguir torturando y acechando y atacando y perturbando y robando muchas de las veces la paz y la tranquilidad. Pero seamos fuertes, firmes, valientes y fieles a Dios. Y los dejo con lo que dice la Biblia, Apocalipsis 2:10. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, dice el Señor. He aquí el diablo de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Pero dice el Señor más, dice así: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y dice algo más, Apocalipsis 3:21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mire qué promesas grandes, gloriosas y maravillosas que sin duda Dios en su hora, momento y tiempo nos las cumplirá si nosotros nos aferramos con su ayuda a ganar. Una cosa solamente hay que hacer: saber escuchar a Dios y obedecerle en todas sus indicaciones, en todos sus consejos y obedecer todos sus mandamientos. Amados hermanos, amadas hermanas, ánimo y adelante. Cuando la presión maligna parece que aumenta y se hace más dura y más fuerte para contra nosotros, estemos claros y conscientes que Dios ya está planeando y promoviendo nuestra entera y completa liberación. Entonces, hermanos, sigamos adelante. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde y hasta la próxima. Siempre estaremos por aquí, si no, nos vemos en el cielo. Pero preparémonos bien, correcta debidamente para irnos con Cristo cuando Él venga o nos llame a cuentas y logremos plenamente ser desatados y liberados para gloria de Dios y para el reino de Dios. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Dios ha prometido sacarnos de este mundo y llevarnos triunfantes y victoriosos al reino de los cielos. Al pueblo de Israel lo sacó de la esclavitud de Egipto para llevarlo a la tierra de Canaán, tierra que fluiría leche y miel. A nosotros nos ha prometido sacarnos de este mundo donde hay tanta maldad, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta enfermedad y tanta cosa contraria a Dios y tanta cosa que muchas de las veces no nos deja vivir la plenitud de la paz y de la tranquilidad. Pero Dios ha prometido un día, no tardando, liberarnos de todo ello completamente. Solamente no hay que perder la fe, la esperanza, y hay que esperar con paciencia el cumplimiento de la promesa de Dios. Hay que esperar con paciencia el regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, nuestro gran libertador. El pueblo de Israel, Dios le levantó a Moisés como su gran libertador. Pero a nosotros como cristianos, como iglesia, Dios mismo nos ha levantado a su Hijo Jesucristo, que Él será el que vendrá a sacarnos de este mundo y a llevarnos completamente libres, totalmente libres, para alabar y adorar a Dios allá en el cielo eternamente. Por eso, amados hermanos, sigamos adelante y no nos achicopalemos. Como humanos a veces sí sentimos las acechanzas, los ataques fuertes, pero no se nos olvide que Dios está con nosotros como poderoso gigante, como lo dijo Jeremías, como lo declaró Jeremías por ahí en su libro, Jeremías 20:11. Si Dios estuvo con Jeremías, también está con nosotros. Solo hay que asegurarnos de que creemos en Él,
de que creemos en su palabra y que lo demostramos obedeciendo lo que Él nos dice, lo que Él nos manda. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga y los guarde. Hasta la próxima. Amén, 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 amén.